Buenas tardes, mi nombre es Antonio Rivas y esta es la exposición correspondiente al tema número 6, el Paleozoico. El Paleozoico, o era Paleozoica como también es conocida, es una división de la escala geológica que pertenece al Eón Fanerozoico. El Paleozoico se dio justamente posterior al Precámbrico y anterior a lo que es el Mesozoico. Geológicamente el Paleozoico inició poco después de la desintegración del supercontinente que se dio en el Precámbrico, que se llamaba Panotia, y terminó con la formación del supercontinente que hoy conocemos como Pangea. Durante la mayor parte de esta era, la superficie de la Tierra se dividió en un número relativamente pequeño de continentes. El Paleozoico consta de tres divisiones, las cuales son el Paleozoico inferior, que está constituido por el Cámbrico, el Ordovícico y el Silúrico; el Paleozoico medio, que está constituido por el Devónico; y el Paleozoico superior, que está constituido por el Carbonífero y el Pérmico. Ajá. El Paleozoico inferior, en el Paleozoico inferior, el Cámbrico, comenzó hace alrededor de 541 millones de años, tras la era precámbrica, y terminó hace unos 485 millones de años, eh, para luego dar inicio al Ordovícico. En este periodo se produjo lo que se conoce como una explosión de vida, y por primera vez en el registro fósil se empezaron a distinguir organismos pluricelulares, un poco más complejos, como lo son las esponjas o las medusas. El Ordovícico comenzó hace 485 millones de años y terminó hace unos 444 millones de años. En esta división del Paleozoico se dieron las primeras plantas verdes y hongos en la Tierra. Eh, este, este periodo tuvo una glaciación al final del periodo, y también cabe destacar que en este periodo la rotación de la Tierra era más rápida, por ende los días duraban 21 horas. Y aún no habían animales en tierra firme porque el oxígeno era muy escaso en la atmósfera. En este periodo también se dieron los primeros corales, bivalvos y trilobites, y muchos otros tipos de taxones comunes. Ahora el Silúrico. El Silúrico comenzó hace 444 millones de años y terminó hace 419 millones de años. Este periodo se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo cual existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. En este periodo aparecen las primeras plantas vasculares y los primeros milpies, los cuales son arácnidos. Los arácnidos son los primeros animales que habitaron la Tierra. También en este periodo surgieron los primeros peces con mandíbula y con cartílagos, y también los océanos eran dominados por gran cantidad de peces acorazados. Posteriormente a esto se dio el Paleozoico medio, el cual está constituido por el Devónico, que comenzó hace unos 419 millones de años y terminó hace unos 359 millones de años. En lo que respecta a la geografía de esa época, las tierras emergidas terminaron repartidos en un supercontinente en el sur, el cual es llamado Gondwana, y otro en el norte, a la altura de lo que hoy es el Ecuador, que se llama Laurasia. A la larga, estos dos continentes convergieron y se convirtieron en lo que al final del Paleozoico formó Pangea. En este periodo aparecen los braquiópodos, corales rugosos y tabulados; ya se extinguen los trilobites y comienza el reinado como tal de los peces con mandíbula. También los primeros anfibios, que son aún acuáticos, ya empiezan a aparecer. Y también en cuanto a la flora, aparecen los primeros helechos, las primeras plantas con semillas, o sea, ya las plantas empiezan a utilizar las semillas como método de reproducción, ya no se reproducen con esporas, y los primeros árboles y los primeros insectos. Y luego se dio el Paleozoico superior, en el cual el Carbonífero comenzó hace unos 359 millones de años y finalizó hace unos 299 millones de años. Este se caracterizó porque grandes extensiones de bosques quedaron sepultadas sucesivamente en lo que se conoce hoy en día
como el colapso de la selva tropical del Carbonífero. Esto es lo que dio origen a los grandes estratos de carbón que aún son explotados actualmente. Todo esto mientras iban extinguiéndose los peces primitivos, los primeros peces que existieron. Y simultáneamente a iban expandiendo su dominio los peces cartilaginosos y ya los que tenían estructura ósea. Lo que son los anfibios empiezan a invadir la tierra firme y comienzan su desarrollo lo que son los reptiles para luego en el periodo Jurásico pues tener su auge pues, y dominar el planeta. En el Carbonífero también abundan los insectos de gran tamaño y árboles de hasta 40 metros. Esto hoy en día se explica, o sea, debido a las estimaciones de la alta concentración de oxígeno de la época que se estima, valga la redundancia, que era del 35%. Esta época de la Tierra es muy activa desde el punto de vista tectónico. Durante este periodo se da la orogenia hercínica o arisca que dio lugar a la formación de Pangea. Y posteriormente a esto se dio el periodo pérmico que comenzó hace unos 299 millones de años y acabó hace unos 251 millones de años. El mundo en aquel tiempo pues estaba dominado por los dos continentes, los cuales eran Pangea y Siberia, y estaban rodeadas por un océano gigante global que se llamaba Pantalasa. El Pérmico, con la era paleozoica, terminó con la extinción masiva que es denominada la extinción masiva del Pérmico Triásico, que es hasta hoy en día considerada la mayor extinción de la historia de la Tierra. En esta se estima que desapareció alrededor del 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Con ello se extinguieron una gran cantidad de helechos y anfibios que requerían condiciones húmedas. Los helechos con semillas y reptiles, y los reptiles mamiferoides, que son los que posteriormente iban a evolucionar en mamíferos, quedaron dominando todos los ambientes terrestres. Algunas generalidades del Paleozoico. La paleografía. Desde el inicio del Paleozoico, los mares poco profundos invadieron los continentes. En esta era se dieron al menos dos orogenias, las cuales son la caledoniana y la herciana. Estas orogenias afectaron toda la superficie de la Tierra, generando grandes cadenas montañosas, y hacia el final de esta era los continentes se reunieron en el supercontinente que hoy en día sabemos que se llamó Pangea. La litología. Predominó la sedimentación de carbonatos y lutitas, se acumularon grandes cantidades de sedimentos en el fondo del mar y al cabo de muchos millones de años quedaron enterrados profundamente en el subsuelo y se transformaron en rocas sedimentarias. En esta era también se dieron mucho lo que eran las intrusiones graníticas, intrusiones magmáticas, y esto generó grandes condiciones de presión y temperatura, lo que hizo que gran cantidad de estas rocas sedimentarias tuvieran cambios físicos y químicos y fueran transformadas en rocas metamórficas. La fauna y la flora. El contenido biológico de esta era bastante rico. Comprende numerosas formas de vida acuática, algas, esponjas, corales, braquiópodos, bivalvos, también los primeros arácnidos. Cabe destacar que ya, como lo dije anteriormente, en esta época se pasó de la vida animal exclusiva al mar, ya empezaron a aparecer los primeros anfibios y a salir a la superficie terrestre, y se dieron los primeros reptiles. Ya los peces empezaron a tener estructura ósea y cartílagos, y también en cuanto a la flora ya empezaron a existir los grandes bosques de árboles inmensos por las concentraciones de oxígeno. A final de esta era se desarrollaron los grandes reptiles y las primeras plantas modernas. El clima mayormente se caracterizó por tener un clima cálido. Se dieron alrededor de 3 grandes glaciaciones, en la cual una de ellas, la cual fue en el Ordovícico superior, es considerada como la segunda mayor extinción de esa era,
ya que los organismos vivientes aún no están totalmente adaptados para esas condiciones. Y las otras dos glaciaciones, sí, ya los organismos tenían algo más de resiliencia para ese tipo de condiciones y pues no se extinguió gran cantidad de la vida que existía en esa época en el planeta. Orogénesis e importancia económica. La primera orogenia que debemos mencionar es la caledoniana o caledónica, la cual fue un proceso de formación que se produjo en Escocia, en lo que hoy es Escocia, Irlanda, Inglaterra, Gales, durante los periodos silúrico y devónico, hace aproximadamente 444 millones de años. Esta orogenia ocurrió durante el ensamblaje de diversos continentes que convergieron para formar Pangea, durante el periodo anterior, que fue el Ordovícico. Un continente que fue parte de Pangea, o sea que fue una parte de los continentes que convergió para formar Pangea, fue Gondwana, el cual está situado entre el Polo Sur y el Ecuador. Y la segunda masa de tierra, Laurentia, contenía lo que hoy en día es el noreste de Norteamérica, de Estados Unidos. Y también se encontraba una parte sobre el Ecuador. También un pequeño continente que estaba formado por islas, se llamaba Avalonia, está al oeste de la placa báltica y separada de ella por lo que era un océano llamado Torquis. En el periodo ordovícico, el océano Reico comenzó a expandirse, empujando a la placa báltica y a Valonia en dirección a Laurentia. La placa báltica y el norte de Valonia chocaron, en primer lugar, produciendo la orogenia caledoniana durante el periodo silúrico. Al final de este periodo y durante el siguiente, que fue el devónico, el resto de Valonia también colisionó, provocando la orogenia acadia, durante la cual se formaron lo que hoy en día son los Apalaches. Y la importancia económica de este periodo es gran importancia. Creo que el dato más resaltante es que a este periodo le debemos los mayores, como lo dije anteriormente, los mayores depósitos de carbón, pues lo cual fue vital. El carbón fue un material vital en lo que fue la revolución industrial, que pues sin ella y sin ese material pues no seríamos lo que somos hoy en día. O sea, no tendríamos no habríamos logrado los grandes avances que logramos hasta la actualidad, como la propulsión de diversas maquinarias, entre otras cosas. Y sin más que acotar, gracias por su atención y esto fue todo.